De nuevo, llegando al final de este día, nos reunimos en torno a la palabra de Dios para que podamos repasar, estudiar, aprender cómo fueron los comienzos del grupo de seguidores de Jesús, que llevaron tras la venida del Espíritu, llevaron el Evangelio hasta el final de la tierra. Encuentros espirituales, estos momentos diarios en los cuales, abriendo la Biblia, nos acercamos a la inspiración, nos acercamos a ese proyecto de Dios para formarnos, dirigirnos, enseñarnos. Si no tuviésemos la Biblia, no tendríamos ninguna noción de cómo es Dios, qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y seríamos como muchos pueblos que, basándose en conceptos y tradiciones humanas, viven una vida sin el Dios verdadero, sin el Dios real. Como estamos comentando, la llegada del Espíritu fue el comienzo, el detonante de la explosión del Evangelio. Esos momentos han marcado la historia hasta nuestros días. Esos fueron momentos especiales que vivieron aquellos que convivieron con Jesús más Pablo, y que a través de la experiencia de ellos podemos vivir tú y yo y disfrutar de ese proyecto de Dios. Pablo va camino de Jerusalén, va después de las experiencias vividas en el mundo gentil con aquellos que eran seguidores de Jesús, va camino de Jerusalén, va a cumplir de nuevo la misión de informar a los hermanos y comunidades en Jerusalén sobre el progreso del Evangelio en el mundo gentil. El tema que nos ocupa en el día de hoy, Hechos 21, de 1 al 16, Pablo llega finalmente a Jerusalén como uno de sus grandes deseos. Comenzaremos leyendo los versículos del 1 hasta el 6. Y dice, así, después de separarnos de ellos, zarpamos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente se cruza hacia Fenicia. Nos embarcamos y zarpamos. Al avispar Chipre en el horizonte, dejándola a babor, navegábamos hacia Siria y arribamos a Tiro, porque el barco tenía que descargar allí la mercancía. Pablo y los que le acompañaban no viajaban en un barco especial, viajaban en un barco comercial que hacía algunas de las grandes rutas comerciales por el Mediterráneo. Habiendo llegado a los discípulos, permanecimos allí 7 días y ellos aconsejaban a Pablo por el Espíritu que no subiera a Jerusalén. Las cosas ya no estaban bien en Jerusalén. Había problemas con Roma, había problemas con la comunidad judía de Jerusalén, había problemas con el Sanedrín, los sacerdotes. Pero la lectura del libro de los Hechos nos muestra que las dificultades no solían limitar la labor de los seguidores de Jesús, sino todo lo contrario. Les permitía tomar fuerza, agarrarse del Espíritu Santo y continuar caminando. Eran personas pecadoras como nosotros, eran personas que estaban muy limitadas como nosotros, pero tenían claro que su prioridad era Cristo, que su prioridad era sobre todo, poder predicar y enseñar a Jesús de Nazaret. Pablo se va acercando
a la ciudad, aunque está siendo advertido, como hemos leído, por aquellos que le apreciaban y apreciaban la labor de predicar el Evangelio, que Jerusalén era peligroso para su vida. Pero Pablo decide continuar su viaje, porque él tenía muy poca estima su vida, si era en manos de Jesús. Pero cumplidos aquellos días, salimos hasta las afueras de la ciudad, acompañados por toda la comunidad, con sus mujeres e hijos, y después de orar, puestos de rodillas en la playa, nos despedimos unos de otros, subimos al barco y ellos regresaron a casa. Después que el barco hiciese su descarga, continuara su viaje comercial, le permitió a Pablo y a los que le acompañaban a pasar unos días con la fraternidad de aquella ciudad de Tiro. Pablo no aceptó el consejo. Su objetivo era llegar hasta la ciudad, la capital, donde había surgido a través de Jesús este gran movimiento mundial que fue la predicación del Evangelio a manos de los seguidores de Jesús. Nosotros, fijaos que el nosotros implica a Lucas como escritor del Evangelio. Nosotros, completando la navegación desde Tiro, llegamos a Tolemaida. Luego de saludar a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Aquí podemos observar, porque Lucas está implicado, porque él hace este viaje, podemos vernos la ilusión que tenía Pablo de volver a pasar por aquellas comunidades que se habían formado, enseñarles, predicarles, compartirles. A veces, mis hermanos, deberíamos de desear profundamente vivir una experiencia como esta. Hay algo mejor que poder acercarnos a los demás con la Biblia en la mano. ¿Sabéis? Esta mañana he llamado a un miembro de iglesia para saludarlo, para estar junto a él. El saludo ha durado escasos minutos, por no decir escasos segundos. E inmediatamente una conversación de más de media hora ha sido una repetición constante de textos bíblicos donde he escuchado de su boca, de sus palabras, un evangelio vivo. Porque posiblemente todo lo que haga en su vida sea compartir la palabra de Dios con otros, ya que Él la ha compartido conmigo, lo cual le agradezco profundamente. Una iglesia es viva cuando tenemos la necesidad y el deseo de compartir con otros la palabra de Dios. Y yo agradezco cuando me llamáis, cuando os llamo, que podamos compartir unos minutos de conversación, de amistad, de cariño, con la Biblia, con la palabra de Dios como fondo. Al día siguiente continúa su viaje. Salimos, de nuevo Lucas está implicado con el viaje de Pablo, fuimos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, el cual era uno de los 7, posamos con él. ¿Recordáis? Felipe fue elegido entre los primeros 7 diáconos para atender a las viudas de origen gentil, ya que los que venían del judaísmo tenían perfectamente desarrollada la idea de que las viudas, los huérfanos, habían sido protegidos por Dios en sus instrucciones desde el Sinaí, pero los que venían del mundo gentil tenían muchas más dificultades para integrar esa idea. Por eso Felipe fue elegido. Y no solamente era diácono, que fue realmente para lo que fue seleccionado, sino que era un evangelista, es decir, era alguien que compartía el evangelio
hasta el final de la tierra. Todos nosotros somos, en realidad, somos evangelistas. Y este tenía 4 hijas adolescentes que profetizaban. Esa también es una idea importante, porque los dones espirituales en el grupo de seguidores de Jesús no se determina por sexo, no se determina por condiciones sociales. El profetismo surge en momentos de crisis. Y aquella comunidad tenía el privilegio de tener profetas, independientemente de que sean hombres o sean mujeres. Esa función no está reservada para ninguno de los dos. Ellas profetizaban, anunciaban el mensaje de salvación. Al permanecer nosotros allí varios días, bajó de Judea un profeta llamado Ágabo, el cual vino a nosotros y tomando el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Alguien que viene y le advierte a Pablo lo que le iba a ocurrir. Pero esto no sirvió a él nada más que para agarrarse de la mano de Dios y saber a lo que iba. ¿Sabéis, hermanos? A veces nosotros hablamos de crisis, pero todavía no hemos sido perseguidos ni azotados. El mundo siempre ha estado en contra del pueblo de Dios. Pablo fue advertido, pero eso no le detuvo para nada la misión que llevaba, que ejercía en su ministerio. Cuando oímos estas cosas, tanto nosotros como los de aquel lugar le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque no solo estoy dispuesto a ser atado, sino también morir en Jerusalén por el nombre de Jesús, el Mesías. Mis hermanos, ese texto es un privilegio para los que leemos la Biblia posteriormente. A Pablo le importaba su vida tanto como el Señor permitiera, y llegaría por predicar el Evangelio hasta el final de la tierra. Pablo no temía a los seres humanos. Pablo amaba profundamente a Dios y respetaba profundamente el plan de Dios para su vida, sin querer cambiarlo en absoluto. Creo que es el gran ejemplo, mis hermanos, el gran ejemplo de este predicador incansable del Evangelio. Tendría problemas físicos como todo el mundo, pero nunca se paró con las dificultades, sino que siguió el camino. Y en este caso, hasta llegar a Jerusalén. Y como no pudo ser persuadido, desistimos diciéndose: hágase la voluntad del Señor. Y mis hermanos, esto es lo que Pablo buscaba, que fuese la voluntad de Dios la que se aplicara a su vida. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo? No por Pablo, sino por el poder transformador del Espíritu Santo en la vida de Pablo. Y tú y yo no somos diferentes si ponemos nuestra vida en manos de nuestro Dios. Es una historia. No es la historia de Pablo, es la historia del Dios de Pablo, es la historia del Jesús al cual Pablo se encontró en el camino de Damasco y entregó su vida sin retenerse nada para él. El Evangelio sigue siendo el mismo, el Espíritu Santo sigue siendo el mismo.
Y solo falta que yo acepte ese llamado de Dios. La historia continúa. Y el texto nos dirá, y después de estos días, de estar allí viviendo, conviviendo, recuperando horas para el estudio de la palabra de Dios, subimos a Jerusalén. También vinieron con nosotros algunos de los discípulos de Cesarea, llevando a un tal Nasón, chipriota, con quienes fueron hospedados, incluido el propio Lucas, que es el autor del libro. Llegaron a Jerusalén. La historia continuará, pero me gustaría resaltar, antes de que entremos a la oración, que Pablo, los apóstoles, los que le acompañaron, Felipe, no son diferentes a nosotros. A veces admiramos con una admiración excesiva a los personajes bíblicos. Mis hermanos, el valor de ellos no radica en haber nacido seres humanos especiales. Eso no existe. El valor de ellos radica en el poder del Espíritu Santo en su vida. Y déjame que te diga que nosotros disponemos de las mismas herramientas que Pablo. Solo tenemos que aceptar la misión que el Señor nos ha encomendado. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y recuerda, en tus oraciones a este final del día, recuerda abrir tu corazón al Espíritu y seguir caminando con Él. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, tu amor, tu misericordia, todo cuando tú nos das. Agradecerte, Padre, todo lo que tú haces por nosotros. Bendito seas, Señor. Gracias porque tú sigues trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. En tus manos, Señor, ponemos nuestra esperanza. Llegando, Señor, al final de este día. El deseo de mi corazón es seguir caminando contigo. Gracias, Padre, por todo cuando tú nos das y nos bendices. En el dulce nombre de Jesús. Pues no lo olvidéis. Seguimos caminando con Jesús. El mismo Espíritu Santo que guió a Pablo nos sigue guiando a nosotros. No te lo pierdas. Nos encontramos en el siguiente capítulo.